unas campañas con letra de sangre, caray. Unas campañas con letra de sangre. El día de hoy hubo también varios momentos muy complicados. Afortunadamente no fue una jornada violenta. Sí hubo episodios lamentables que parecía que tenían como intención a lo mejor desincentivar la participación ciudadana, pues no lo sabemos, fueron algunos episodios lamentables, pero no fue. La jornada de hoy creo que fue ejemplar y sin embargo las campañas, unas campañas escritas con sangre. Sí. Teníamos los datos, comentábamos hace un momento, de la cantidad de agresiones, la cantidad de asesinatos, de violencia en general, tanto de políticos como candidatos. Yo creo que se tardó mucho el gobierno federal en reaccionar. El programa que anuncia la secretaria Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, es en marzo, cuando ya traíamos por lo menos 50 políticos agredidos. Entonces, número uno, ¿por qué te tardaste tanto? Y eso le tocaba al exsecretario, hoy candidato de Sonora, tener esa estrategia. Número uno, la coordinación con los estados, porque evidentemente había estados con más peligro y más riesgo que otros, tampoco se hizo. Entonces, lo que vemos es que hay, de acuerdo a consultorías de seguridad, hay 782 agresiones, desde secuestros, atentados, asesinatos, pero además, y a mí también me preocupa mucho este tema, una agresión verbal permanente desde Palacio Nacional hacia candidatos y campañas, que generó polarización y que entonces no te daban un ambiente de certidumbre, ni de paz ni tranquilidad en ninguna elección. Más de 350 atentados en este proceso electoral. Así es. 167 asesinatos al día de hoy. Sí, no de candidatos, sino de políticos. Sí, de políticos, funcionarios, funcionarios, 167. Candidatos fueron 36. 36, sí, por ahí. Ajá. Sí, pues una cifra alarmante, una cifra que te está reflejando la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno de atacar ese problema que padecemos desde hace mucho tiempo, que es la violencia. López Obrador, el régimen del presidente López Obrador en estos 2 años y pico que lleva en el gobierno, ha tenido más muertos que el de Peña y el de Calderón en conjunto, y eso que a Calderón le achacaban todos los muertos del mundo, sí, pero ya las estadísticas oficiales nos muestran, van 80,000 muertos. O más de 80,000 muertos en lo que lleva el presidente. Estos mexicanos en general, ¿no? O sea, no estamos sí, mexicanos en general. De políticos, sino de ciudadanos. Por eso ubiqué el tema ya a nivel nacional. Esto te está indicando que la política de seguridad del gobierno, si la llevamos a que los abrazos no han sido tan eficientes. Y los balazos sí han sido eficientes, porque pues el número de muertos te está mostrando. Los balazos de los otros. De unos y otros, sí. Porque también se están contando los muertos de los malandros que han resultado muertos, ¿no? Entonces, la cifra de muertos total, ¿sí? Te está mostrando un fracaso total en la política de abrazos, no balazos, que el presidente decía iba a acabar con la violencia en México. Jorge. Me preocupa el efecto, los números que nos dicen ustedes, Pancho, Vianey, pero me preocupa más la causa. Es decir, ¿quién está detrás de esta violencia? El narcotráfico, y se ha normalizado esta violencia. Y por el otro lado, como pregunta Pancho, ¿no sabe el gobierno o no quiere el gobierno combatir al crimen organizado? Y yo me inclino por esta segunda. No quiere combatir al crimen organizado. Hay señales de mucha displicencia hacia el crimen organizado, más esta violencia verbal que tanto Yuria como Vianey señalan, lo que hace es dar vía libre a la agresión porque no hay una consecuencia jurídica en contra. Pancho menciona 80,000 muertos en lo que va del gobierno. Ciertamente es el gobierno que más muertes violentas ha tenido por el crimen organizado, pero de esas, ¿cuántas mujeres y cuántos feminicidios no ha vivido este país? Es una verdadera tragedia de derechos humanos
que la propia ONU ha denunciado como una falta, una omisión que convierte al gobierno de alguna manera en cómplice de estos tipos de violencia de género también, ¿no? Bueno, hay un Javier. dato, no tengo el dato de esta elección, pero sí la del 17-18, es alrededor del 63% de los asesinados eran, de los políticos asesinados, de los candidatos asesinados, eran de los partidos opositores al que gobernaba en el lugar. Creo que no es un dato menor, porque nos lleva a especular y exponer alguna hipótesis. La delincuencia organizada sí, sin duda, pero el día de hoy, en este proceso, pues ya hay detenidos algunos políticos como posibles responsables del asesinato de candidatos contrarios, ¿no? Que eran sus contrincantes. Entonces, sí, la delincuencia organizada sin duda, creo que no hay duda, pero no estaremos también, dejaría la pregunta en el aire, no estaremos también frente al fenómeno de políticos que plantean deshacerse de su opositor, no en las urnas, sino quitándoles la vida. O sea, eso sería muy delicado y muy grave. Ahora, el narcotráfico es un fenómeno muy complejo, muy complejo, es un fenómeno de carácter internacional, y lo que el gobierno no tiene es una política integral para combatir al narcotráfico, ni desde la perspectiva de la investigación financiera, no tiene una política internacional, no ha promovido nada internacionalmente para combatir a la delincuencia organizada. Y desde el punto de vista del uso legítimo que el Estado tiene, de la fuerza, pues no se ven acciones. Se dijo que se iba a utilizar la inteligencia, ¿no? Pero pues o no se ha usado o la inteligencia está ausente, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces sí es muy grave la falta de una atención integral al fenómeno de la delincuencia, porque también está el problema de las adicciones, o sea, es muy complejo, de la educación como medida preventiva, del deporte, o sea, no hay una estrategia integral de combate pues al narcotráfico en todas sus facetas, ¿no? Pues bueno, ese es en el tema de violencia, yo creo que sí está obligado el Estado, digamos, pase lo que pase en esta elección, se tengan los resultados que se tengan, el Estado está obligado a hacer una revisión de cuál es su estrategia de seguridad. No sé si coincidan conmigo. Yo te diría, además, que este problema, esta elección, este proceso electoral tan violento que vivimos en los últimos meses, pues tiene también el componente del crimen organizado. Ya penetrando el proceso electoral, es decir, ya ellos quitan y eliminan candidatos que les estorban, amenazan a los que ellos quieren, a los contrarios a los que ellos quieren poner, y se apoderan del territorio. No te olvides que el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landon, él habló de que México, un 44% del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. Es casi la mitad del territorio, ¿sí? Y como hemos visto, pues a balazos han eliminado o han sacado con susto, con amedrentamiento, esta candidata en Moroleón, cuyo asesinato conmovió a todo el país, no solo local, el que ocurrió en Cajeme, Sonora, en fin, son fenómenos que tienen que ser atendidos de inmediato. Ya se acabó la campaña, ya no vamos ya se paró la cuenta pues de los asesinatos, pero el país sigue envuelto en una ola de violencia y el gobierno tiene que atender las causas de esa violencia.